Si eres de los que sienten pavor con el tema de las posesiones demoníacas, lo mejor es que no escuches este relato. Hace apenas unos días me encontraba conversando con una gran amiga mía, Adoración. Estoy casi seguro de que muchos de ustedes la recordarán, ya que estuvo presente en los primeros capítulos de nuestro canal. Hablemos de las cosas más aterradoras. Resulta que vivió una vivencia sumamente sombría recientemente. Todo se originó por un asunto familiar. Al parecer, una persona sumamente allegada, ella andaba involucrada en prácticas muy oscuras, vinculadas a la santería, el palo mayombe y la hechicería. Un mundo que la apasionaba bastante. ¿Con qué intenciones o por qué razón? La verdad lo ignoro. Pero este familiar decidió proponerle a Eli que pasaran juntas un fin de semana en su casa. Sin embargo, allí se toparía con una presencia del todo inesperada, una supuesta bruja que se había convertido en su cómplice, guiándola por esos senderos oscuros, senderos repletos de rituales prohibidos, de extraños cultos y experiencias bastante tétricas y aterradoras. Les cuento esto porque en ese sitio pasaron situaciones de pesadilla. Los hechos que hoy les narro, fundamentados en lo que la propia Eli relata, tal vez tengan más o menos apariciones espectrales, dependiendo de quién lo mire, pero les garantizo que vale totalmente la pena que presten atención a este caso. El caso es que, tras recibir la propuesta, Eli aceptó y se dispuso a ir, pero con una condición: no lo haría sola. Previendo los peligros con los que se podría topar, decidió invitar a un amigo muy cercano a ella, alguien con un trasfondo bastante misterioso y lleno de vivencias paranormales que jamás se había atrevido a confesarle. Por desgracia, este secreto del pasado provocaría que todo se saliera de control muy rápido. En cuanto él y su acompañante se presentaron en el lugar, se encontraron de frente con la desagradable sorpresa de que aquella bruja estaba allí. Qué alivio haber venido con compañía, pensó Eli para sus adentros. Además, en la casa se encontraba otro invitado, y desde el mismísimo instante en que cruzaron la puerta se respiraba una vibra sumamente pesada. Era evidente que ya habían dado inicio, que si conciertos, ritos para abrir caminos, limpiezas espirituales y cosas por el estilo. Eli no lo tenía muy claro, pero se sentía una vibra pesada en la casa. Era un sitio que ella ya había visitado antes, pero todo se percibía distinto. Un clima cargado de tensión y al mismo tiempo saturado de unos olores extraños que te iban adormeciendo los sentidos, algo que nublaba el juicio y no te dejaba reaccionar al 100%. Estaba en un entorno familiar, sí, pero que de pronto le provocaba un escalofrío, como si se tratara de un rincón completamente ajeno. Apenas estaba asimilando aquella extraña sensación cuando cayó en cuenta de otro detalle, aún más inquietante. Su acompañante estaba actuando de una manera muy inusual. De un momento a otro parecía ido, completamente perdido en sus propios pensamientos. Al girarse para mirarlo fijamente, descubrió un brillo perturbador en sus ojos. Era una expresión que le resultaba familiar, pero que en ese instante se sentía ajena, sombría. Parecía el rostro de un desconocido. Eli, sin apartar la vista, le preguntó con cautela: ¿te pasa algo? Él se limitó a parpadear y, sosteniéndole esa mirada sombría, le respondió: sí. ¿Por qué lo dices? En ese instante, Eli supo que las cosas andaban muy mal. Su actitud era sumamente inquietante. Estaba desconociendo a su amigo por completo. Apenas 2 minutos atrás, durante el trayecto, venían conversando, compartiendo carcajadas y charlando de tonterías cotidianas. Había una energía increíble entre los dos, pero desde el momento en que pusieron un pie dentro de esa propiedad, un lugar que se suponía que ella ya dominaba, pero que ahora se sentía tan hostil, la personalidad de él se transformó por completo. De repente, comenzó a actuar de una forma desconcertante, algo jamás visto en él, ya que siempre había sido alguien sumamente reservado, educado y respetuoso.
aunque solía ser bastante extrovertido en confianza. Al visitar un sitio ajeno solía mantener una prudente distancia. Sin embargo, ahí estaba caminando directo hacia uno de los cuartos donde se encontraba un completo extraño para él, dispuesto a dirigirle la palabra sin dudarlo. Anda, ven conmigo, acompáñame a buscar unas cosas a la tienda. Pero había algo extraño en sus gestos y en su forma de expresarse. A pesar de ser una invitación tan común, ella intuyó de inmediato que algo andaba mal. Él jamás se comportaba de ese modo. Además, lo que pretendía ir a comprar a ese negocio no era un producto que él consumiera habitualmente. Todo resultaba desconcertante. Ella, todavía con el impacto de lo sucedido dándole vueltas en la cabeza, va directo a buscar a la persona que la había invitado a esa reunión. Se acerca a saludarla rápido, ya que antes no había tenido ni un segundo para hacerlo, y de inmediato comienza a relatarle a su amiga que en ese mismo instante están por realizar una limpia. Le presenta a la curandera y le pregunta si la tiene en mente. Por supuesto que la recordaba, la tenía muy presente en su memoria. Se sabe que han ocurrido demasiados sucesos extraños alrededor de esa misteriosa figura, de esos relatos espeluznantes que te ponen la piel de gallina. Unos 20 minutos después, regresan de la calle aquellos dos sujetos, el acompañante de Eli y el otro hombre que se encontraba en la casa. El novio de Eli, de pronto, comienza a beber cerveza de una manera salvaje, algo totalmente inusual en él, y, con paso torpe, camina directo hacia ella, se planta justo enfrente, clava su mirada en la bruja y le suelta: ¿A ti quién te protege? La mujer abre los ojos de par en par, completamente perturbada, con una expresión de asombro absoluto. Con timidez le dice: sí, estoy bien protegida. Y él se burla diciendo: sí, ya veo que tienes tu resguardo. Pero dime, ¿quién es el que te cuida? De repente, sin previo aviso, este sujeto se desploma en un asiento. Al verlo, la curandera le murmura: me protege alguien que me ama profundamente. Y él contesta: es verdad, y es una presencia muy alta. Ella asiente: sí, y justamente él está evitando que te pongas de pie. El hombre intenta levantarse con fuerza, pero vuelve a caer inmóvil al suelo. Es cierto, dice él, es colosal y muy fuerte. Pero, ¿por qué está contigo? ¿Por qué no lo dejas libre de una vez? ¿Por qué carga con esas cadenas? Así arranca una conversación verdaderamente aterradora. La mujer de pronto empieza a revelarle que ese ser debe pagar por muchas cosas pendientes, que arrastra muchas que saldar. En ese instante, él interrumpe con desconcierto. ¿Y ella qué? ¿Ella también tiene deudas? ¿O acaso a ella no la tienes atada con cadenas? Se refería, claramente, a la persona que los había invitado a ese sombrío lugar. Con una frialdad que eriza la piel, la bruja responde: sí, tal vez arrastre algunas cuentas pendientes. Pero él replica de inmediato: no son unas cuantas. Debe muchísimas. Aquella presencia parecía haber poseído por completo el cuerpo de ese hombre. Algo oscuro había tomado el control de su mente. Un ser siniestro que conocía los secretos más recónditos de todas las personas congregadas en esa habitación. Aquel ente no se detiene. En ese preciso momento hace su entrada otra invitada. Él gira la cabeza lentamente hacia ella y sentencia: ella también arrastra deudas, y sabe de sobra perfectamente de qué estoy hablando. En ese instante Eli entra en un pánico absoluto. No sabe cómo reaccionar. Su respiración se acelera y el miedo la paraliza. Busca con desesperación el apoyo de la persona que la condujo allí, pero su mirada se ha vuelto fría y completamente ajena. Su comportamiento resulta sumamente perturbador. Permanece sentada en el suelo, rígida, como si sus piernas no pudieran sostenerla. De pronto, con una sonrisa sumamente macabra, le pregunta: ¿quieres conocer de cerca a mi guardián? El hombre sonríe con arrogancia,
como si todo aquello fuera una simple broma, y le responde con soberbia: «Sí, claro que quiero conocerlo». Ante esto, la mujer alza despacio las manos y le susurra: «Te concederé el don de contemplarlo». Lentamente se las aproxima a los ojos, y en el preciso instante en que sus palmas tocan su rostro, el hombre estalla en un grito desgarrador, rompiendo en un llanto desesperado. Entre sollozos y alaridos de pavor, comienza a repetir sin cesar: «Es demasiado dolor, siento un dolor inmenso, me quema por dentro, es demasiado dolor». Con total frialdad, ella le retira las manos de la cara y le pregunta con ironía: «¿Pudiste contemplarlo?». Él, sin embargo, no puede contener las lágrimas ni frenar los agudos alaridos que brotan de su garganta. Completamente quebrado, comienza a repetir una y otra vez una sombría advertencia: «Los pecados de los padres los pagan los hijos. Los pecados de los padres se heredan. Las deudas de sangre recaen sobre la descendencia. El pecado de los padres se hereda», mientras señala con un dedo tembloroso y acusador a la mujer recién llegada. Tú sabes perfectamente a qué me refiero. Debes muchísimas cuentas, y aunque no son tuyas, te toca pagarlas». Acto seguido, gira la mirada con brusquedad hacia la otra. «Y tú estás muy consciente de lo que hiciste, y vas a pagar cada una». De inmediato, los presentes comienzan a realizar ciertos trabajos espirituales en la habitación, y de forma repentina, la atmósfera da un vuelco, y todo parece calmarse. Por un breve instante, la pesadez ambiental deja de sentirse como un infierno, liberando esa opresión asfixiante que, segundos antes, hacía que fuera prácticamente imposible respirar. Se sentía como si todo el espacio a su alrededor se hubiera encogido de golpe, sumido en una penumbra total y asfixiante, como si la presencia de aquella entidad, de lo que sea que habitara en su interior, tuviera un poder tan inmenso y devastador que no dejara espacio para absolutamente nada más en ese cuarto. Estar allí dentro, en ese preciso instante, se convertía en una auténtica desgracia para cualquiera, obligándote a arrinconarte con desesperación contra los muros. No importaba en qué rincón de la habitación intentaras buscar refugio, la brutal sensación de aplastamiento te iba a alcanzar. Sentirías un peso intolerable, una fuerza invisible oprimiéndose contra las paredes, transformando el simple acto de respirar en un verdadero milagro. Un lujo inalcanzable en ese lugar maldito. Incluso mantener la lucidez y pensar con claridad resultaba imposible, y no era solo por la falta de aire, ni por esa densa sensación de agobio absoluto que lo dominaba todo. No, el verdadero terror radicaba en la perturbadora certeza de que esa cosa estaba vigilando, hurgando directamente en tu mente y escuchando cada uno de tus pensamientos. Ese ser monstruoso devoraba el interior de las personas, conocía sus pecados, sus secretos más ocultos, lo que imaginaban y hasta lo que sus propios ojos estaban presenciando en ese instante. De pronto, la mujer, temblando, apenas logra articular: ¿Quién eres? Pero la criatura solo suelta una carcajada helada y responde: «Tú y yo nos conocemos de sobra. Nos cruzamos hace ya mucho tiempo. ¿Acaso lo olvidaste? Ya nos habíamos visto las caras, allá en Atipa». Sí, en Atipa. Ella, aterrada por la revelación, comienza a recitar rezos desesperados con todas sus fuerzas, logrando que la calma regrese y que aquella aberración se desvanezca. ¿Qué era esa criatura? ¿Qué significaba Atipa? Ella lo sabía muy bien, pero decidió callarlo. Se guardó el secreto para siempre. Mientras tanto, el muchacho despierta desorientado, sintiéndose sumamente agotado y sin comprender una sola palabra de lo que ocurrió. Su memoria está completamente vacía. No guarda ningún recuerdo de lo que pasó durante los últimos 22 minutos. Justo desde el mismo instante en que puso un pie dentro de aquella casa, es como si se hubiera sumido en un letargo profundo y acabara de reaccionar al salir de ese espantoso lugar. En medio de un tenso diálogo, el joven comienza a confesarle ciertos detalles sumamente perturbadores a Ellie. Hace algunos años, me metí en prácticas muy oscuras y desarrollé la capacidad de permitir que espíritus entraran en la conexión que tenía con los
espíritus, pero de pronto se metieron en mí fuerzas que no traían nada bueno. Me destrozaron por dentro y le hicieron la vida imposible a las personas que me rodeaban. Desde ese instante decidí bloquear todo, ese mundo oscuro. Me prometí jamás volver a intentar nada y me aparté por completo de esas experiencias. De eso ya pasaron 10 años y todo marchaba en absoluta calma hasta hoy. Justo hoy, al poner un pie en esta casa, algo se apoderó de mí de nuevo y no pude hacer absolutamente nada para evitarlo. Y ahora que conocen este testimonio les planteo la siguiente duda. ¿Qué es lo que verdaderamente le ocurre a este muchacho? Se trata de un auténtico médium, o más bien es un canal desprotegido, una invitación abierta para que cualquier entidad lo posea. Se habla de un hospital habitado por una presencia siniestra, un ser que parece adueñarse por completo de los pasillos y acecha a un paciente para arrebatarle la vida. Por un momento este desdichado intenta convencerse de que todo está en su mente, hasta que el horror se desata y ocurren cosas inexplicables. Les presento la aterradora crónica del soberano de las sombras. Prepárense para escucharla y, al igual que en el caso anterior, ¿qué naturaleza tenía ese ente? ¿O qué representaba aquel protector? Nunca lo descubriremos con total certeza. Es un hecho que los espíritus del más allá suelen adoptar diferentes formas para transmitirnos un mensaje perturbador, para contextualizar una escena o simplemente para dejar una huella imborrable y terrorífica en lo más profundo de nuestra memoria. La espeluznante vivencia que estoy por compartirles tiene como protagonista a una de estas apariciones, la cual se rumorea que ronda y controla los pasillos de un sanatorio. Todo comenzó cuando un seguidor de nuestro canal de horror vivió una terrible tragedia hace ya algún tiempo, a raíz de una situación médica muy lamentable, la cual él califica derechamente como negligencia, aunque podríamos considerarlo un desafortunado infortunio. Este hombre terminó debatiéndose en un estado sumamente crítico, postrado en la camilla de una fría sala de urgencias. Se encontraba en una camilla de hospital, al borde de la muerte, agonizando. Sí, tal como lo oyen, en cuidados intensivos. Y fue justo allí donde sucedió algo sumamente tétrico y perturbador. Los enfermeros se acercaron para colocarle las vías por donde pasaría parte de la fuerte anestesia y de los medicamentos del tratamiento que debía recibir. Y vete a saber exactamente qué sustancias le estaban inyectando. En ese preciso instante en que lo dejaron a solas en su habitación, vio que algo se colaba por la puerta. Una entidad a la que no le importó que la entrada estuviera cerrada, pues la atravesó como si nada. Era una sombra colosal, una silueta que era tan alta que debía permanecer encorvada, ya que su lomo chocaba contra el techo. Tenía unos brazos larguísimos, piernas interminables y un torso gigante, pero extremadamente flaco. Y se quedó mirándolo fijamente a los ojos. De repente, estiró sus largos miembros y comenzó a asfixiarlo. La sensación fue espantosa, porque sus garras no le estrujaban el cuello por fuera, sino por dentro, ahogándolo desde el interior. Jamás había experimentado un horror semejante, pero algo en el interior de este hombre se despertó de golpe. Un instinto de supervivencia elemental, o tal vez un terror, un pánico, que quizás venía arrastrando desde generaciones atrás, como si esa maldición persiguiera a su linaje. Logró ponerse en pie y empezó a huir de la habitación. Se arrancó con desesperación las vías y agujas de los brazos y se desplomó en medio del pasillo. Se desató el caos absoluto en el hospital. ¿Cómo fue capaz de levantarse de la cama con semejante dosis de sedantes en su cuerpo? Los doctores no lograban comprenderlo. El hombre, completamente aterrado, no paraba de repetirles que alguien estaba tratando de asesinarlo, pero, claro, el personal médico se limitó a excusarse en que los fármacos que le habían inyectado causaban esos efectos delirantes.
Esa fue su única respuesta, y ya. Pero las cosas comenzaron a ponerse tétricas. Durante los siguientes 2 días, su realidad fue una completa neblina. El hombre apenas abría y cerraba los ojos, conservando apenas destellos de memoria que no logra comprender si se le está pasando el efecto, o si esa silueta oscura, cada vez que parpadea, aparece en un rincón distinto del cuarto. Los mantiene cerrados por un instante, pero al abrirlos, a veces la tiene encima, y otras parece alejarse. Al llegar el tercer o cuarto día, lo trasladan a terapia intermedia. Y es justamente ahí, en esa área, donde las cosas empeoran. Comienza a sospechar que aquello que ve no son simples delirios provocados por los medicamentos en ese lugar, mientras está en cuidados intermedios. Ocurre un suceso que lo deja helado. Se siente incapaz de emitir un solo sonido. Su garganta parece destrozada por dentro y cualquier intento de comunicarse es un suplicio. Así que trata de hacer ligeras señas con la punta de los dedos y gesticula para intentar darse a entender. Al abrir de nuevo los ojos, se topa con algo inesperado. Junto a su camilla se encuentra su madre. Ella ha estado allí, vigilando su sueño con devoción. La mujer muestra un desgaste físico evidente, con un rostro deshecho por la angustia de los últimos días. Pero en cuanto nota que él ha despertado, una chispa de alivio y alegría ilumina su rostro. Es como si le hubieran retirado un peso gigantesco de los hombros, como si la vida le hubiera regresado al cuerpo. Aunque el agotamiento la vence, ella se aproxima lentamente mientras le susurra palabras tiernas, tratando de sostener su mano con extrema delicadeza. Sin embargo, él parece no estar del todo presente. Su madre piensa que aún se encuentra bajo la influencia de las potentes sustancias médicas, debido a que sus ojos vagan con pánico por distintos rincones de aquella lúgubre habitación. No responde a los llamados de su madre, quien le dice: «Mi niño, qué alivio que estés a salvo. Qué bendición que hayas vuelto en ti. Nos tenías con el alma en un hilo. Vas a ver que muy pronto te vas a recuperar por completo». Esas dulces palabras resuenan en el silencio de la sala, pero él no puede dejar de mirar a su alrededor, desesperado, mudo por el terror. Porque en los rincones oscuros de la alcoba distingue las siluetas de 10 familiares muy queridos que ya pasaron al más allá. Estaban allí, de pie, rodeándolo en absoluto silencio, clavándole la mirada fija. Lo aterradores que son seres que él amó profundamente cuando estaban vivos. Desde su abuela y su abuelo, hasta su tío y su tía, quienes perdieron la vida en un trágico accidente hace ya bastantes años. Pero la persona que más adoraba en el mundo entero cuando era apenas un niño era su gran compañero de juegos. Un primo de su edad que, cuando ambos apenas cumplían los 10 años de edad, partió de este mundo a causa de una terrible neumonía. Aquellos 10 seres queridos están parados ahí, observándolo fijamente. No emiten ningún sonido, no pronuncian palabra alguna, pero asienten lentamente con la cabeza de arriba hacia abajo. Y es justo en ese instante, al contemplarlos, cuando sus mejillas se inundan por completo de lágrimas. Su madre, angustiada, no sabe cómo reaccionar. Desesperada le pregunta: «Mi amor, ¿te duele algo? ¿Estás bien?». Pero él es incapaz de articular palabra, paralizado, contemplando esos espectros familiares que, extrañamente, desprenden un tenue resplandor a su alrededor. Es como un sutil Y delicado con tono de color blanco, sumamente brillante. Él llega a pensar que está perdiendo la razón, que está sufriendo un delirio, o que tal vez, contra todo pronóstico, realmente han venido a visitarlo. Esa última idea lo llena de pavor, un miedo absoluto, un terror que paraliza el alma, porque de inmediato piensa: «Voy a morir. Vinieron por mí. Me van a llevar al más allá». En ese momento, su pequeño primo, su entrañable amigo, se aproxima en un abrir y cerrar de ojos.
No hay movimiento físico, simplemente, de pronto, está más cerca y una inmensa calidez lo envuelve por completo desde su costado derecho, justo donde se encuentra el espectro de su primo. Es como si ese cálido abrazo le hablara sin emitir palabras, un mensaje que penetra directo en su pecho, directo a su mente. No temas. Vinimos a protegerte. No te preocupes. Vas a salir adelante y te irás de aquí. Aquello se sintió como un pensamiento ajeno, algo que se grabó a fuego en su cabeza con una claridad absoluta. El impacto es devastador. No puede contener el llanto. Son personas a las que extrañaba con el alma. Además, se da cuenta de que sigue con vida. Lo está experimentando todo. Gira la mirada hacia su madre por un instante, prestando atención a su entorno real. Su madre, al verlo en ese estado de crisis, le dice: «Hijo, aquí estaré. Tómate tu tiempo. Cualquier cosa que te haga falta, por favor, hazme una seña. Ya sabes que cuentas conmigo». Pero el cansancio es tan devastador que, de un momento a otro, vuelve a quedarse profundamente dormido. Cuando abre los ojos de nuevo, su madre continúa allí en esa fría habitación de hospital, solo que ahora ella tiene un colchón improvisado al lado de la cama, un poco apartado. Al ser una habitación privada, se encuentra acostada en el piso para descansar, totalmente vencida por el sueño. Es entonces cuando mira hacia el lado derecho y nota que sus parientes siguen allí, todos reunidos, de pie, inmóviles, tal como los vio justo antes de quedarse dormido. Pero ocurre algo extraño. Las luces del techo comienzan a parpadear, y sabe que no es su imaginación. Está completamente seguro de que es real, porque en cuanto empieza el parpadeo, entran 2 empleados de mantenimiento murmurando entre ellos: «El generador. Hay que revisar las conexiones», o algo parecido. «Eso le confirma que no está desvariando. Los trabajadores son reales, pero sus familiares, tal vez ellos sí sean una ilusión». Mientras el personal de limpieza pasa, cruzando por el lugar, él nota que justo detrás de ellos viene una sombra, una silueta enorme y alta. De pronto, su querido primo, esa persona tan allegada a la que tanto amaba en vida, le hace sentir de nuevo un calor inmenso. Al voltear, lo ve ahí mismo, y otra vez, unas palabras resuenan directamente en su mente. No hay voz. Nadie le habla ni gesticula con la boca. Es como si fuera pensamiento puro, una transmisión telepática directa, que le infunde una calma absoluta. No te angusties. Vinimos a protegerte. Vas a salir bien de aquí, no permitiremos que él te lleve. Él no comprende a qué entidad se refiere, pero entonces mira a su abuela. Ella le asiente con la cabeza, como dándole la razón. El rostro de la anciana refleja una profunda emoción. Por un instante, aquella expresión de calma absoluta se desvanece, ese mismo con el que la había descubierto al principio. De repente, la figura de la abuela se desvanece ante sus ojos, dejando ver a aquella oscura silueta, inmóvil, justo a mitad del corredor, sin poder cruzar el umbral del cuarto. Las luces parpadean de forma errática. Da la impresión de que el apagón afecta a toda la planta, porque el brillo en el pasillo va disminuyendo poco a poco, hasta casi extinguirse, para luego volver con fuerza, una y otra vez, hasta que la habitación se sumerge en una absoluta penumbra por un instante. Al regresar la energía, descubre allí a todos sus seres queridos, con la única excepción de la abuela. Durante 10 días enteros permaneció internado en el sanatorio. 10 jornadas angustiantes en las que pasó de terapia intermedia a recibir el alta médica. 10 días eternos donde vio cómo, uno tras otro, las almas de sus familiares caídos se marchaban para siempre. Cada vez que ese ente de oscuridad intentaba colarse en su habitación, uno de ellos se interponía, negando con la cabeza, dibujando una sonrisa cálida. Sus voces resonaban directo en su alma.
Vas a salir de esta. Te estamos cuidando. En su última noche, aquella presencia oscura se abalanzó hacia él de forma violenta. Él ya gozaba de una salud excelente. Sin embargo, el equipo médico no pensaba firmar su salida definitiva, sino hasta realizar un nuevo chequeo una semana más tarde. En ese instante, el fantasma de su pequeño primo se acercó y le susurró: «Mañánate, que vas de aquí. Todo estará bien. Esa cosa no logrará atrapar-te. Noche angustias. Nos volveremos a ver». De repente, en un abrir y cerrar de ojos, el niño se esfumó. El ser sombrío arremetió a un paso aterrador y destructor, y justo cuando el pequeño se disipó en el aire, los focos comenzaron a titilar de nuevo con violencia. Él sintió, por un doloroso segundo, que el pecho se le oprimía y se le desgarraba el alma. No alcanzaba a comprender qué ocurría con las almas de sus seres queridos, pero de lo que estaba seguro era de su inquebrantable protección. De pronto se oyó un grito espeluznante que estremeció todo el sanatorio, un estallido ensordecedor. El pánico lo paralizó por completo. A pesar de que ya había recuperado el habla, el terror era tan absoluto que no podía emitir ni una sola palabra. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando la luz vuelve de golpe y la habitación está completamente vacía. Al amanecer, como por obra de un milagro, ya se encontraba totalmente recuperado y listo para la alta médica. Él me confesó lo siguiente: «Jamás en mi vida experimenté una unión tan profunda con mi propia sangre como en aquel instante en la cama del hospital. Desde ese preciso momento, entendí lo valioso que es el lazo que nos une a los vivos, pero también con los que ya partieron. Y ahora te pregunto, ¿quién crees que sea esa alma que te aguarda pacientemente del otro, al lado? ¿Has escuchado alguna vez la historia del Loco Luis? Esas presencias invisibles y los secretos ocultos que nadie se atreve a revelar. Tienes que oírla. En la familia de Higino guardan un relato que se ha transmitido de padres a hijos, de generación en generación. Una crónica que no solo es cautivadora, sino que te hiela la sangre de puro terror. Y hay un detalle: todos en su casa juran al 100% que cada palabra de este suceso es completamente real. No tengo la certeza de a cuál de los parientes de Higino le ocurrió en verdad esto, ya que no recuerdan si fue el abuelo quien lo contó primero o si la vivencia venía de más atrás, del padre o incluso del bisabuelo de Higinio. Por eso es difícil precisar cuántas generaciones cargan con este secreto. Pero pon mucha atención. Hace muchísimos años, un ancestro de Higinio, en una época donde las grandes urbes no existían y todo el territorio estaba cubierto de pequeños y aislados poblados rurales, este joven comenzó a sentir una enorme curiosidad por el mundo de la brujería. Le obsesionaba dominar lo oculto, las artes prohibidas. Pensaba que esos saberes le otorgarían una fuerza descomunal, permitiéndole conseguir todo lo que deseara en la vida. Pero ojo, no pienses que se trataba de un hombre maduro. Este muchacho apenas dejaba atrás la infancia. Era casi un adolescente, un chiquillo de escasos 13 años. Y resulta que su abuela, la cual, repito, no sé de qué época de la familia estamos hablando, la anciana abuela de este chico, su pariente le advirtió, con una firmeza que daba escalofríos, que por nada del mundo se le fuera a ocurrir meterse con las artes oscuras. ¿De qué hechicería hablaban? ¿Qué clase de misterios? Él no tenía la más remota idea. Pero presta mucha atención a esto que te voy a relatar, porque es verdaderamente perturbador. Resulta que la abuela empezó a confesarle que sobre su linaje familiar pesaba una advertencia terrible. Tienen estrictamente prohibido acercarse a lo místico, dado que son sumamente vulnerables a terminar consumidos y destruidos por esas fuerzas. Y entonces el muchacho, intrigado, empezó a cuestionarla sobre el porqué de sus palabras. ¿De dónde se había sacado semejante relato? Ella, muy seria, le contestó: «No es ninguna fantasía mía.
¿Acaso no has oído hablar de aquel hombre, al que llaman el Loco Luis? El joven respondió: pues claro, ese, sujeto demente que vaga por las calles de nuestro pueblo. Pues, debes saber que ese hombre es mi propio hermano. Él, atónito, exclamó: ¿qué? ¿Él? ¿Loco Luis es tu hermano? Así es, continuó ella. Luis practicaba la brujería. Con el tiempo, él fue descubriendo ciertos senderos oscuros para manipular el destino y lograr que las personas que lo rodeaban experimentaran una fortuna completamente distinta a la habitual. Corren fuertes rumores, aunque a mí no me consta del todo, de que Luis conversaba directamente con entidades que nadie más que él era capaz de ver. Y fue a partir de ese momento que lo apodaron el Loco Luis. Lo tachaban de demencial solo por comunicarse con presencias del más allá, invisibles. Pero el verdadero problema era que los secretos que estas criaturas le confiaban resultaban ser completamente reales y revelaban verdades que aquellas personas jamás le habían confesado a un alma viviente. Luis poseía el don de leer lo más profundo del alma ajena. Él era capaz de adentrarse en los pensamientos más ocultos de la gente, mientras algunos decían que solo era un charlatán y otros que era un simple embustero. Yo misma presencié sucesos perturbadores que desafían cualquier intento de explicación lógica. Este pueblo, a pesar de ser sumamente pequeño, oculta misterios muy oscuros, y Luis se los sabía absolutamente todos. No obstante, hay algo que no encaja del todo en esta historia. Luis era un ermitaño, no buscaba el afecto de nadie ni andaba por ahí, socializando con los vecinos de un lado a otro, con la gente. Al contrario, eran ellos quienes lo buscaban, y él, sin hacerles una sola pregunta ni pedirles detalles, les soltaba de golpe sus verdades. Sus consultas eran costosas y logró amasar una gran fortuna, hasta el fatídico día en que confesó que, pero todo aquello no iba a saciar sus delirios de grandeza. Comenzó a indagar sobre presencias mucho más temibles, entes capaces de concederle un dominio sin límites y una fuerza descomunal. Luis ansiaba convertirse en una especie de ser superior, alguien dotado de capacidades extraordinarias que lo colocaran por encima de los simples mortales. Al aparecer, la vida ordinaria que llevaba le resultaba insignificante. Lo terrible es que, por lo visto, consiguió su propósito. Los lugareños relatan que, de un momento a otro, un siniestro día, en el interior de su hogar, se empezó a escuchar el restallar violento de un látigo, como si estuvieran castigando con saña a una persona, o a algo peor. Al mismo tiempo, un lamento desgarrador resonó sin tregua por toda la vivienda, día y noche, durante 3 jornadas completas. Cuando él finalmente cruzó el umbral, el lugar quedó sumido en un silencio desierto, pero a Luis ya lo habíamos perdido para siempre. Murmuraba cosas incoherentes al vacío, ignorando por completo a cualquiera que se cruzara en su camino. Vagaba, completamente desnudo por la calle, a la intemperie. Algunos vecinos le arrojaban prendas de vestir para que cubriera su cuerpo, pero él las rechazaba furioso, sumido en su propia demencia, y tal como se le ha visto últimamente, todavía hoy vaga por los callejones. Nadie en el pueblo se explica cómo es que sigue con vida. Jamás se le ve comer alimento alguno, ni se le ve probar un solo trago de agua. Se limita a transitar de un lado a otro, como si estuviera conversando con fantasmas. Por favor, ni te le acerques al Loco Luis. Ahora que conoces la advertencia, no permitas que tu insensata intriga te domine. Ese hombre dejó de ser el que era hace ya muchísimo tiempo, y si cometes el error de aproximarte, él reconocerá de inmediato a sus antiguos allegados. Sin embargo, este relato no acaba aquí. ¿Por qué? ¿Acaso crees que alguien obsesionado con albergar estos delirios de grandeza y estas ansias de convertirse en un ser todopoderoso se conformaría con una simple advertencia? ¿Iba a bastar una leyenda para frenar su ambición? No, por supuesto que no. Él sentía la imperiosa necesidad de comprobar por sí mismo si todo aquello era real. Así que, sin dudarlo, emprendió la búsqueda del demente. No se atrevía a preguntar por él, simplemente recorría
las veredas de aquel diminuto poblado. Caminaba sin rumbo fijo, explorando cada rincón, intentando rastrear sus pasos y recordando cuál había sido el último lugar donde la gente aseguró haberlo visto. Así anduvo vagando de un extremo a otro, hasta que, repentinamente, Luis emergió de las sombras de un angosto callejón. En ese instante, la criatura fijó su mirada, se encaminó directo hacia él y le murmuró: «Él nos está rastreando, nos busca a nosotros», murmuraba de espaldas, hablándole a la nada, asegurando que aquel ser nos perseguía sin descanso. De pronto, otra voz en su interior decía: sí, tú bien sabes que es tu sangre, que se trata de tu propio nieto. Luis, tráelo aquí, entrégalo con nosotros ahora mismo». Aquella tétrica voz salía de la boca de Luis, pero con cada frase que pronunciaba, el tono cambiaba de forma espeluznante. A veces parecía el lamento sordo de un viejo decrépito, y al instante el susurro de un muchacho. Y si te atrevías a mirarlo de frente, directo a los ojos, su fisonomía sufría una macabra transformación. A ratos, un extraño brillo envolvía sus facciones, encendiéndose por completo, mientras que en otros momentos, su rostro se sumía en una absoluta y densa penumbra. Las tonalidades de sus ojos eran imposibles de descifrar, mutando constantemente, según la entidad que tomara el control de su cuerpo. Había una mirada cargada de un odio puro y rabioso, que, con un tono amenazante y autoritario, le exigía a la otra presencia: «Tienes que entregárnoslo ya. Es una orden directa». Esa mirada en particular era fría y completamente negra. No reflejaba absolutamente nada excepto un abismo infinito y desolado, pero luego mostraba otra, expresión perdida, fija en un punto muerto de la habitación, mientras asentía de forma compulsiva o negaba, con la cabeza, balanceándola lentamente de arriba hacia abajo y luego de un lado a otro. En ese estado sus ojos quedaban completamente en blanco, como si las pupilas se hubieran ocultado por completo bajo sus párpados. Sin embargo, de un momento a otro surgía un destello de color verde pálido, que luego se transformaba en un tono ámbar, casi como la miel tibia. Esas tonalidades variaban tan rápido que resultaba imposible captar cada una de sus mutaciones a simple vista. Para notarlo, debías clavarle la vista fijamente, pero era justo ahí cuando el terror se volvía insoportable. Al sostenerle la mirada al perturbado de Luis, sentías un frío helado que te atravesaba el alma. Era como si pudiera ver lo que ocultabas en tu interior, como si tu mente se convirtiera en un libro abierto, donde él podía leer con total libertad. Él escudriñaba tus miedos, lo que guardabas en tu pecho, tus secretos más oscuros y cada uno de tus recuerdos. El pariente de Higinio no pudo soportar semejante perturbación. Al cruzar su mirada con aquellos ojos malditos, comprendió, aterrado, que Luis no sufría de locura alguna. No, Luis albergaba en su interior presencias sumamente siniestras. En su interior habitaban seres vivos, criaturas sumamente inteligentes que han permanecido en ese lugar, tal vez desde mucho antes de la aparición de la raza humana. Entidades imperceptibles a la vista, capaces de conocer absolutamente todo sobre ti. Te analizan y te descifran como si fueras una página en blanco. Y en aquel preciso instante en que sus miradas se encontraron, sintió un vacío abismal, como si su alma quedara expuesta por completo ante esos seres. Incapaz de soportarlo, huyó de ahí. Mientras tanto, Luis le gritaba: «Ven, ¿acaso no querías verlos? ¿No deseas obtener poder? ¿No quieres que te muestre los secretos de la magia?». Y, a partir de ese momento, y quién sabe desde hace cuántas décadas, se ha venido contando, de una época a otra, el aterrador relato del loco Luis entre los parientes de Higinio. Y ahora, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que le ocurrió realmente al demente? Luis, te advierto que no escuches este relato si te aterrorizan las historias de brujería y posesiones demoníacas, ya que los eventos ocurridos aquí rozan lo verdaderamente perturbador. ¿Alguna vez has oído hablar sobre el misterioso árbol de las brujas? Esta noche vengo a compartirte una vivencia que le sucedió en carne propia a una integrante de nuestra
comunidad nocturna. Todo comenzó en el lugar donde ella pasó sus primeros años de vida, un rincón apartado en El Mapa de México, en la vivienda donde residía con su madre. Debido a que sus progenitores se habían divorciado, crecía un enorme árbol. En torno a este ocurrían fenómenos bastante extraños. En primer lugar, un escalofrío de terror te invadía al aproximarte a él durante la noche. Se percibía una presencia oculta, como si unos ojos fijos te vigilaran atentamente, desatando un pánico ensordecedor. Por si fuera poco, pasaba algo sumamente inquietante con las mascotas del hogar. Tenían un pequeño perro que, diariamente, desde las 11:30 de la noche hasta las 12 de la madrugada, rompía a ladrar sin tregua. Justo a la medianoche, su llanto se convertía en un lamento y corría a refugiarse al interior, temblando a esta joven, para proteger su identidad. La llamaremos Felicidad. El terror que experimentó comenzó a manifestarse cuando se dio cuenta de que ciertos patrones extraños se repetían una y otra vez. Aquella vibra tan pesada que emanaba del árbol y los ladridos incesantes de su perro la dejaron con una profunda inquietud. No lograba entender qué estaba sucediendo exactamente, por lo que Felicidad tomó la firme decisión de averiguar la verdad por sus propios medios, sin decirle nada a nadie. Así, en plena madrugada, se armó de valor y se dirigió hacia aquel árbol justo después de que su mascota comenzara con su ruidoso alboroto. Sosteniendo una linterna, comenzó a iluminar la densa oscuridad de la noche y fue en ese preciso instante cuando divisó algo espeluznante. Unas siluetas de rostros, unas facciones que se ocultaban entre las ramas, asomándose entre el espeso follaje. Presa del pánico, dio media vuelta y corrió, directo a refugiarse en su casa, sintiendo un miedo paralizante que le helaba la sangre por completo. Sin embargo, ese era solo el preludio del tormento que aguardaba a Felicidad, un horror tan inmenso que estuvo muy cerca de costarle la existencia misma. Con las primeras luces de la mañana y cargando con ese terrible pánico, se sinceró con su madre y le relató detalladamente lo sucedido. Al escucharla, su madre se alarmó y le dijo: «Debemos ir de inmediato a buscar a tu abuela. Ella es la única que sabe de estas cosas oscuras. Yo no entiendo absolutamente nada de esto». En cuanto llegaron a la casa de la anciana y le revelaron todo, ella les respondió con pesar: «Ay, hija mía, te lo advertí muchas veces. En ese maldito árbol suelen posarse las brujas. Tenemos que ahuyentarlas de inmediato». La madre de Felicidad suspiró y exclamó: «Ay, mamá, tú siempre con tus viejas leyendas». A lo que la anciana contestó: «Mira cómo terminó tu hija por no escuchar mis advertencias». Acto seguido, la abuela regresó a su hogar para preparar sus implementos. Tomó una cuerda gruesa y comenzó a hacerle múltiples nudos de extremo a extremo. Después, sumergió la cuerda dentro de un gran recipiente, o en baldetumbe. Tenía una mezcla de agua y sal. ¿Qué clase de brebaje era? Con precisión. Es un misterio, pero es probable que se tratara de una infusión consagrada o algún preparado místico de su propia autoría. Con paciencia, sostuvo la soga llena de nudos y la hundió por completo, mientras empezaba a susurrar oraciones secretas y a pronunciar ciertos conjuros. Lo sacaba, lo volvía a mojar, repitiendo este místico ritual, sin descanso por espacio de 2 días enteros. Pero al tercer día, en cuanto el perro comenzó a ladrar con furia, la anciana se plantó con firmeza justo al pie de las ramas. Con el lazo en sus manos, comenzó a agitarlo y a azotar el aire con fuerza. Azotaba el árbol con fuerza por todas partes. Darle de chicotazos consistía en agarrar una cuerda gruesa y golpear el tronco con saña. Al mismo tiempo, ella comenzó a murmurar en voz alta ciertas cosas que esta muchacha ya no recuerda del todo, porque no logró escuchar con claridad lo que decía allí. Además, era sumamente pequeña cuando ocurrió todo aquello. Felicidad me confesó: «Yo solo alcanzaba a escuchar a punto mi abuela», que gritaba furiosa, pero eran unos gritos como de enojo, como si estuviera dando órdenes o exigiendo algo. Punto, y a la vez sostenía una tina donde alcancé a ver, punto, que preparaba agua bendita, a la cual comenzó a echarle, punto, oraciones y puños de sal,
de esa sal de grano grueso, bien gordo. Tenía toda esa agua mezclada ahí mismo. Entonces, le arrimaba un buen latigazo con esa soga y luego, metía la mano en el agua para empezar, a salpicar un poco de ese líquido. Y de nuevo, azotaba el tronco con la soga, metía la mano en la tina y volvía a salpicar. Y el narrador continúa. En eso empecé a escuchar los lamentos de una mujer que salían de aquel árbol. Decía deshecha en llanto: ya basta, Imelda, ya, basta. Imelda, le suplicaba a puros gritos. Y añade él, narrador, yo estaba metido en la casa, el patio estaba un poco iluminado porque habíamos puesto unas linternas. No se veía absolutamente a nadie, pero aquella tétrica voz salía del mismísimo árbol. Al día siguiente, a eso de la media de mañana, mi abuelita ya se había marchado. Nos aseguró que esas cosas no nos volverían a molestar jamás. Y al día siguiente, justamente a media mañana, se asomó una vecina. Se veía en un estado fatal, con el rostro todo golpeado, lleno de moretones, y era una señora con la que mi mamá siempre se había llevado pésimo. Una persona sumamente envidiosa, según las palabras de mi propia madre. Y llegó de la nada a pedirme de favor si le prestaba mi peine. De inmediato fui a decirle a mi mamá: oye, ma, vino la vecina a pedirme mi peine. Y ella me contestó, tajante: jamás le prestes nada, y mucho menos, objetos de uso personal. Y ahí quedó la cosa por ese momento. El narrador relata que durante los siguientes 2 o 3 días, esa mujer volvía puntual a mediodía a exigir exactamente lo mismo. Pero en las noches, el árbol se quedaba en completa calma. El perro ya ni de broma se le acercaba. Ya no merodeaba por ahí a las 11 de la noche. Por fin había paz. Ocurría nada extraño, hasta que de pronto se desató el verdadero horror. Resulta que había un baile en el pueblo y me habían invitado. Yo moría por ir a divertirme, pero mis padres me lo prohibieron rotundamente. Así que decidí escaparme a escondidas. Y justo en ese momento, mientras iba sola por el camino, rumbo al lugar, de golpe experimenté una sensación helada. Sentí que desde la zona donde se alzan los árboles densos, un tramo oscuro donde ya no hay una sola vivienda, unos ojos invisibles me acechaban y comenzaban a ir detrás de mí. Yo aceleré el paso, seguí avanzando sin mirar atrás. Estaba convencida de que me dirigía hacia el centro del pueblo, que iba en la dirección correcta hacia la música. Pero entonces ocurrió algo sumamente perturbador. Alguien emitió un siseo, un silbido que venía de la maleza. Al girar la cabeza, contemplé horrorizada cómo un montón de pupilas se dilataban al mismo tiempo, tal como si se tratara de focos amarillentos y relucientes. Parecían gatos acechando en la oscuridad cuando los alumbra una linterna de golpe, destellando con intensidad en la penumbra. Fue una escena espantosa que me paralizó del susto por completo, amigo. De pronto, al mirar a mi alrededor, me percaté de que me encontraba en un paraje totalmente desconocido. Estaba en medio de la nada. Justo a mi derecha se erigía un templo antiguo, construido íntegramente de tablas de madera. Una edificación que nunca en mi vida había presenciado. Su tejado terminaba en una punta muy pronunciada, de forma triangular, y al frente destacaba un portón gigantesco. En esa entrada se apreciaba una cruz grabada, detalle por el cual supe que aquello era un santuario. De la nada, los portones se abrieron de par en par y emergió una silueta oscura, idéntica a la de un clérigo o de esos hombres que ofician los cultos sagrados. No obstante, vestía de una manera sumamente pesada, cubierto por completo de un negro absoluto. Parecía traer encima múltiples mantos de oscuridad superpuestos. Lo más extraño es que había cierta claridad, aunque no se veía ningún foco ni farol. Era un sitio sumamente tétrico. De pronto, aquel ser empezó a avanzar, cruzando el umbral, y mientras descendía lentamente por los
pequeños escalones de madera de la entrada. Noté que venía en mi dirección. No había nadie más allí. En ese instante de terror puro, me di cuenta de que su silueta comenzaba a agigantarse de una forma descomunal. Te lo juro, me refiero a un ser gigantesco, de más de 2 metros de altura, que, al cruzar el umbral de la puerta, lucía completamente diferente. Sentí un pánico atroz, verdaderamente espantoso, que me paralizó. Quise dar un paso atrás, pero mis piernas estaban totalmente rígidas, como congeladas. De pronto, esa sombra se me acercó y colocó sus heladas manos directamente sobre mi cabeza. En el instante en que sentí sus palmas tocándome, experimenté la sensación más horrible e indescriptible que te puedas imaginar. Fue algo sumamente repugnante, nefasto y ruin. Sentí que mi mente y mi cuerpo eran profanados por completo por aquella presencia y empecé a desgañitarme. Amigo, de repente me vi en pleno centro de la festividad del pueblo, justo al lado del área donde toda la gente bailaba alegremente. Yo estaba ahí, pegando alaridos, mientras todos se detenían para mirarme fijamente. Me invadió una vergüenza insoportable, así que salí, corriendo a toda prisa hacia mi hogar. ¿Cuánto tiempo estuve perdida en ese trance? ¿O cómo terminé en ese lugar? No tengo la menor idea. Tampoco sé qué era ese otro sitio tan lúgubre. Jamás he regresado allí. El punto es que, en cuanto entré a mi hogar, me escabullé a mi cuarto rogando que mis padres no hubieran notado mi ausencia. Me acosté a dormir de inmediato. A la mañana siguiente, al despertar, un malestar terrible se apoderó de mí. Tenía un dolor agudo en la boca del estómago. Me dolía todo el cuerpo y, especialmente, alrededor del cuello. Fue ahí cuando mi madre descubrió unas extrañas marcas oscuras, casi negras, en mi piel. De inmediato me llevó con mi abuela. Yo no les revelé ni una sola palabra de lo sucedido, pero al verme, mi abuela me dijo: «Te han hecho un trabajo de brujería. ¿Tienen alguna pertenencia tuya? ¿O te has cruzado con alguien sospechoso en estos últimos días?» En ese instante me acordé de la vecina, la del peine. Comencé a relatarle esa sospecha, pero no le conté nada sobre lo ocurrido en el templo. Solo le confesé lo de aquella mujer. Así que corrieron a registrar toda la casa de arriba abajo. ¿Y qué crees, amigo? Mi peine ya no estaba en su lugar. En algún descuido, alguien debió colarse silenciosamente en la vivienda para robárselo. Estoy convencida de que usaron ese objeto para maldecirme. Al ver la situación, mi abuela exclamó furiosa: «Pobre infeliz, no tiene idea de con quién se ha metido. Esto no se va a quedar así, me las va a pagar muy caro». Mientras tanto, amigo, yo decidí callar. Guardé el secreto de lo que vivía en el templo, aunque sé que no, debí haberlo ocultado. Es que me moría de pena de solo pensar en confesar que me había escapado a ese baile de la gente de ahí. Y la verdad es que aquello no tenía ni pies ni cabeza. Por eso, mi abuela decidió llevarme con un sanador espiritual. Este hombre, en cuanto me vio, comenzó a murmurar oraciones sobre mí. Mientras tanto, ella le exigía: «Quiero que le devuelvas el golpe, Ferun, castigo a su misma altura. Necesito que quien nos hizo este daño aprenda a no meterse con nuestra familia». Y escuche, narrador, cada mañana mi abuela me visitaba en mi cuarto. Me pedía que abriera bien la boca para meterme un trozo de hogaza, un pedacito de pan que se empapaba por completo de saliva. Luego ella lo retiraba con cuidado y se marchaba. Siempre llevaba en la mano un saquito de tela con sal. Cuando le preguntaba para qué servía aquello, solo me decía: «Es el regalito que le tengo preparado a la vecina». Pasadas unas 3 semanas, de pronto me levanté sintiéndome de maravilla, y ese mismo día murió la vecina. No tengo la certeza de qué clase de conjuro realizó mi abuela en secreto, ni cómo se desencadenaron las cosas. No logro comprenderlo, narrador. Lo único que sí sé es que debió haber confesado aquello de la iglesia, porque justo después de que enterramos a esa mujer, mi abuela comenzó a sufrir de pesadillas espantosas e interminables. Decía angustiada:
que todo había salido al revés, que algo se había quebrado en el proceso, y un mes más tarde, ella también falleció. Estoy convencido de que aquel sitio donde estuve, esa zona oculta, está maldita, y arrastré algo oscuro conmigo de allí. ¿Qué piensa usted que ocultaba esa misteriosa iglesia, hecha de madera, y ese sacerdote sombrío? Por otro lado, Isolina decidió hospedarse en unas cabañas, esperando desconectarse y divertirse. Estaba rodeada de un paisaje impresionante, un bosque precioso y hermoso, hasta que el destino la hizo cruzarse con las almas en pena. Y aquellas apariciones no querían gran cosa, solo le suplicaban una moneda. Esta espeluznante historia. De verdad, si ya tienes sueño, es mejor que no la escuches. Quiero cerrar esta noche de relatos compartiendo con ustedes uno de los testimonios más perturbadores que he recibido. Isolina me hizo llegar su vivencia y dice así: narrador, esta es la experiencia más traumática de toda mi vida y ruego al cielo no tener que pasar por esto jamás. Todo comenzó cuando Isolina decidió pasar un fin de semana en unas cabañas aisladas. Al viaje fue ella acompañada por su novio y otra pareja de amigos. El lugar estaba ubicado en una zona bastante empinada, rodeada de paisajes hermosos. No se trataba de un sitio lujoso, pero el entorno natural era sencillamente espectacular. Era algo increíble. Sobre todo si vienes de la gran ciudad, de pronto te encuentras con postales que parecen sacadas de un sueño o de una película. Isolina se sentía sumamente feliz. Estaba encantada, disfrutando al máximo de lo que consideraba su espacio ideal. Ella siempre había creído que, de tener la oportunidad de vivir inmersa en la naturaleza, alcanzaría una paz absoluta y se sentiría plena, pero no podía estar más equivocada. En esas cabañas, las cosas comenzaron a tornarse tétricas. Todo empezó a ocurrir desde el primer día. Resulta que cada una de las cabañas del complejo estaba sumamente apartada de las demás. El propósito era brindar a los huéspedes total privacidad. Alrededor solo había árboles imponentes y senderos estrechos por los que podías caminar, pequeños caminos que conectaban una cabaña con otra y que también llevaban a todos los visitantes directamente hacia la administración o la zona común. La cabaña que ellos ocupaban tenía a los lados dos estructuras similares que estaban desocupadas. No estaban tan cerca, pero se alcanzaban a ver a unos 100 o 150 metros de distancia. No se escuchaba nada, ni siquiera si alguien gritaba con todas sus fuerzas, lograrías oírlo. Tendrías que estar sumamente cerca para que ese grito cobrara sentido y pudieras entender lo que intentaban decirte. El silencio en ese lugar era absoluto. Parecía un sitio fantasma, completamente deshabitado. Al caer la noche, el encargado de la seguridad, un guardabosques, se acercó a su cabaña para advertirles algo muy extraño. Les pidió que, en cuanto apagaran las luces del área común, se encerraran de inmediato y no salieran para nada. De preferencia, les aconsejó no abrirle la puerta a absolutamente nadie. A Isolina este comentario le pareció sumamente perturbador y le generó una profunda desconfianza. ¿Cómo que no debían abrirle la puerta a nadie? O sea, ¿por qué tenían que encerrarse de esa manera? ¿A qué tipo de peligros se estaban enfrentando en ese bosque? Lu es, bueno, una de esas típicas chicas de ciudad. Y claro, probablemente ya estés pensando, pero qué ingenua. En un sitio así puede haber animales salvajes, coyotes, lobos, osos, etc. Incluso algunos gatos monteses, perros, jaurías que no son precisamente, digamos, muy amigables. Pero el punto es que la advertencia no iba por ahí. Cuando Isolina fue directamente a encararlo y le preguntó, a ver, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿qué peligros reales acechan aquí, de los que de verdad debamos tener cuidado? Él le respondió, no, señorita, no se asuste. No, es que corre un peligro real aquí. Pero, bueno, es que rondan muchas historias y leyendas locales, y no me gustaría sugestionarlos. Lo ideal es que, en cuanto apaguemos las luces exteriores, ustedes se queden resguardados adentro.
Y si por casualidad alguien les toca la puerta o los llama, no hagan caso. Nosotros nos comunicamos únicamente por teléfono. No acostumbramos venir a estas horas a molestarlos tocándoles la puerta. Ante esto, Luisa le dijo: «Oye, pero qué extraño. Si hace un momento tú mismo viniste a buscarnos y nos tocaste la puerta para que te abriéramos». Él contestó: «Sí, claro, pero eso es porque todavía es de día. Una vez que caiga la noche profunda y apaguemos el alumbrado, todo será strictly por teléfono. Por favor, no abran la puerta». Y este hombre, como si de pronto tuviera muchísima prisa, se despidió rápido y se marchó. Isolina se quedó con un nudo en la garganta, completamente muda. Se sentía sumamente inquieta. En lugar de traerle un poco de paz, aquella advertencia la dejó 1000 veces más alterada. Su novio, en cambio, estaba muerto de la risa. Insistía en que todo era una simple broma. ¿De verdad crees que la gente en estos pueblos es tan atenta como para darte advertencias reales? Lo hacen para espantar a los turistas. Al rato, seguro alguno de ellos vendrá a tocarnos la puerta solo para asustarnos. Vas a ver que será una broma pesada y nada más», decía. «Pero igual, si nos llegan a tocar, que se jodan. No les vamos a abrir la puerta a absolutamente nadie». Y con esa extraña tensión en el aire, el día comenzó a desvanecerse, dando paso a la oscuridad. Cae la noche y de repente se apagan las luces de la estancia principal. Isolina se siente extremadamente incómoda. Ella nunca ha creído demasiado en estas cosas de leyendas o historias paranormales, pero ahora presiente que está en grave peligro. Y ya, no, sabe exactamente qué la amenaza, lo cual es de lo más extraño, porque siempre queda la duda de si los portales espirituales abren una vía hacia lo desconocido, o si más bien atraen presencias ajenas. Existe la teoría de que esas entidades invisibles son atraídas por lo que emanamos. Tal vez haya algo flotando en el ambiente, algo que tú mismo estás proyectando con tus palabras, pensamientos o emociones, y que les resulta irresistible, como si fueses una brillante fogata en medio de la absoluta oscuridad. A medida que las horas avanzan, Isolina siente que el pánico la consume más y más. Está en un estado de alerta máximo. Escucha leves ruidos que tal vez ni siquiera existen. Su oído está tan agudizado, tan increíblemente tenso, que no soporta escuchar el simple sonido de los demás masticando mientras cenan. Está ida, totalmente incapaz de concentrarse o seguir una conversación. Se encuentra al borde de un colapso, nervioso porque no puede dejar de pensar en que corre peligro. Siente un pánico, un miedo profundo, visceral y espantoso. Le aterra ir al tocador sola, se niega a asomarse a las ventanas. Siente que la observan, presiente que, si intenta meterse bajo las cobijas, algo se va a acostar justo a su lado. No, es una sensación espantosa, una tortura estar ahí. Así que le pide a su novio que por favor no se separe de él. Deciden quedarse abajo, en la planta inferior de la cabaña. Se acomodan los dos en el sofá, mirando fijamente en dirección a la puerta principal. Es un portón de madera maciza que bloquea toda vista del exterior. De pronto, mientras vigilan en silencio, de un segundo a otro percibe un sonido clarísimo, un ruido muy familiar que, de inmediato, le causa una enorme irritación, un ronquido. Su pareja se ha quedado completamente dormido. Justo cuando la abrazaba, simplemente aflojó los brazos y comenzó a roncar profundamente. Hace apenas un instante conversaban tranquilamente y de pronto, ahora él parecía una roca inerte, completamente ido, y Luisa le da un leve codazo para espabilarlo, pero él apenas entorna los párpados, se gira hacia él, otro costado, y se sumerge de nuevo en un sueño profundo. Ella siente una rabia tremenda, está furiosa, pero, curiosamente, ese enfado hace que su temor disminuya.
Ya no está tan alerta. La sensación de ser vigilada ha desaparecido. Ya no experimenta ese horrible presentimiento de que alguien se va a sentar en el borde o acostarse a su lado, ni siente que la acechan miradas ocultas por los rincones. Todo eso se ha esfumado por completo. No queda rastro. Lo único que le queda es una profunda frustración dirigida enteramente hacia su pareja. Por eso, le cae como un balde de agua helada cuando, en punto de las 3 de la mañana, llaman 3 veces con fuerza a la puerta de la cabaña. Su cuerpo se paraliza por completo. Se queda fija, mirando con pavor hacia la entrada. Y de repente, vuelven a golpear la madera. Isolina siente un pánico atroz. Empieza a sacudir con desesperación la pierna de su novio y le súplica: despierta, despierta por favor, que están llamando a la puerta. Pero él solo se estira perezosamente y se acurruca de nuevo. La ignora por completo, sumido en un letargo total, y los golpes en la puerta regresan una vez más. Cada vez que su novio parece reaccionar levemente, el silencio se apodera del lugar. No se oye absolutamente nada, pero en cuanto él empieza otra vez a roncar, los ruidos vuelven. Así continúa la tortura. Después de unas 20 insistentes llamadas a la puerta, ella no aguanta más y grita con desesperación: ya déjenme en paz. Sé perfectamente que esto es una broma pesada. El guardabosques ya nos lo había advertido, así que no pienso abrir. De pronto, el susurro de una mujer anciana resuena justo del otro lado de la madera, y lo que vino después es algo tan terrible que jamás le desearía a nadie en este mundo. Estar completamente sola en medio de la nada, con un frío que roza el punto de congelación, sabiendo que el bosque está desierto, con la clara advertencia de que jamás abras esa puerta, y escuchar la voz de una viejita susurrándote desde la oscuridad: una moneda para las almas en pena, por favor. Es una experiencia espeluznante que no le deseo a ningún alma viviente. Isolina se quedó helada, sin poder dar crédito a lo que acababa de oír. Mientras la voz insistía una vez más, sin entender nada, escuchó que aquella extraña mujer insistía de nuevo: una moneda para las almas en pena, por favor. Luisa no llevaba dinero, no traía absolutamente nada. Aquello no parecía ninguna broma de mal gusto. Todo se sentía sumamente tétrico. Con voz temblorosa solo alcanzó a responder: no tengo nada, no tengo nada. Por favor, váyase de aquí. Pero la mujer le contestó de inmediato: en tu bolso, busca en tu bolso. Ahí hay algunas monedas. Una moneda para los condenados. Por favor. Isolina siente cómo su corazón comienza a latirle a 1000 por hora. Es una sensación sumamente extraña, porque si el pecho se te agita de esa forma, lo normal es sentir una oleada de calor. Sin embargo, ella solo percibe un frío sepulcral, una heladez que le va entumeciendo las manos, recorriéndole y congelándole cada rincón del cuerpo por completo. Ha perdido toda la fuerza, incluso para dar un solo paso, como si de repente se hallara atrapada en una terrible pesadilla. Ha dejado de percibirse a sí misma. Es como si se estuviera desvaneciendo, completamente despersonalizada por el terror absoluto que la invade. Entonces esa tétrica mujer vuelve a susurrar: por favor, Isolina, entrégame una moneda para los condenados. Isolina, temblando, da la espalda y camina despacio hacia el rincón donde dejó su bolso. En el momento en que abre la cremallera, una extraña certeza le invade, como si aquella aparición hubiese metido algo dentro de la nada, porque allí encuentra 3 enormes monedas de plata pura. Ella jamás había cargado con algo semejante. Su cartera estaba vacía. Totalmente desconcertada, toma las 3 piezas metálicas. Justo entonces, una voz helada le dice: no, 2 de ellas te pertenecen, pero dale una moneda a los condenados, por favor. El verdadero terror es que aquel susurro de la mujer ya no proviene del otro lado de la puerta, sino de adentro, de la misma cabaña, rozando casi el oído de Luisa.
Paralizada de pánico, ella solo aprieta los puños con fuerza e intenta despertar a su pareja, pero su novio continúa, durmiendo profundamente, roncando sin enterarse de nada. Los amigos que venían con ellos no tienen vela en este entierro. En esa penumbra solo están ella y esa espantosa presencia que ahora habita dentro de la habitación, exigiéndole con un ruego perturbador que le entregue una de las piezas. Y Solina, temblando, tómala, moneda decidida a dársela. Justo cuando va a girarse, percibe por la esquina del ojo la silueta de alguien, parado justo a sus espaldas. Al girarse lentamente, nota la presencia de una figura diminuta parada en la penumbra. Sin pensarlo mucho, ella voltea, extiende el brazo tembloroso y acerca su mano hacia ese extraño ser, sintiendo de inmediato un roce helado, un frío que cala hasta los huesos, tan gélido como la mismísima muerte. Aquella entidad toma sus dedos, le retira con suavidad la moneda y en un parpadeo se hace un silencio absoluto. La temperatura del cuarto desciende drásticamente, volviéndose mucho más fría que momentos antes. Al reunir el valor para abrir los ojos, se da cuenta de que ya no hay nadie a su alrededor, salvo por un leve eco que proviene del otro lado de la puerta. Gracias. Y Solina revisa entonces el saquito y nota que aún le quedan 2 monedas de plata, las cuales conserva intactas hasta el día de hoy. Sabe muy bien que tarde o temprano alguien más volverá a tocar a su puerta para pedirle con desesperación una limosna para las almas en pena. Y ahora yo te pregunto, ¿te atreverías a conservar esas monedas o qué uso decidirías darles? Com esto concluimos el perturbador relato de esta noche. Si esta historia logró provocarte un escalofrío en la espalda, apóyanos dejando tu me gusta y suscríbete al canal. Hablemos de las cosas más aterradoras, para asegurarte de no perderte ninguna de las próximas pesadillas que pondrán a prueba tu fortaleza mental. Activa la campanita de notificaciones para que te enteres antes que nadie sobre nuestros nuevos relatos de terror. Te agradecemos de corazón por acompañarnos en esta velada, pero no olvides que hay secretos sumamente oscuros que es mejor dejar en paz cuando la noche se apodera de todo. Nos escuchamos en la siguiente entrega, si es que te atreves.